la charla que hoy tenemos. El tema que hoy tenemos sobre la mesa es ¿qué nos falta sin el Santo Templo? Es el tema que hoy tenemos. Recuerden tener sus micrófonos silenciados. Si quieren pueden encender su cámara. Esta clase va a ser grabada para que después la puedan ver en los canales de difusión. Y si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer en el chat, o si no levantar la mano, y cuando el rap permita pueden preguntar, pueden activar el micrófono. Hola Rabino, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Todo en orden. Estoy arreglándome. Disculpen la tardanza, pero vine de viaje y hubo un atentado hace 1 hora y media en el camino mío y no estaba en la mitad de la ruta. Es decir, un auto viene de enfrente con una ametralladora y lamentablemente murió una persona y otro herido. Lamentablemente murió. Entre paréntesis, el que murió era árabe. Es decir, un árabe mató a otro árabe. Si pensaban que mataba a un judío, pasó, porque no ven, vienen de frente a 100 kilómetros por hora cada uno y tiraron, y al final el que mataron fue un árabe. La discusión entre nuestros sabios es, porque al final el ejército lo va a agarrar a este terrorista y lo va a matar. ¿Quién recibe las vírgenes? Porque saben que en el Islam hay 70 vírgenes de 20 años que lo están recibiendo a la persona que muere para santificar el nombre de Allah. ¿Quién es el que recibe las vírgenes? ¿El que fue muerto por un árabe o el que mató al árabe? ¿Le hacen un descuento? ¿Cómo viene el asunto? No entiendo, no sé todavía. Este asunto, bueno, que sigan discutiendo. Por lo menos murió un árabe, pero igual está la situación. Pararon todas las rutas de todos lados porque el ejército cerró todo para perseguir a los terroristas. Entonces tuvo una demora de como media hora más. No importa. Bueno, como sea, por lo menos por lo que sé, salimos vivos. Era justo un atentado al lado de la casa donde vive mi hijo, con los chicos. Bueno, ok. Nos encontramos hoy para hablar del tema de qué es lo que nos falta cuando no hay templo. Para eso hace falta entender dónde viene la obligación de construir un templo. En la Torah está escrito de que Dios le dijo a Moshe que preparan un santuario. Un santuario. Y yo voy a estar en ese santuario. Ahora, ¿qué significa que voy a estar en ese santuario? ¿Que no voy a estar en ningún lado únicamente en ese santuario o que voy a estar más? Dios está en todo el mundo, Dios está en todas las cosas, Dios está en este aparatito, Dios está en la computadora que ustedes ven, Dios está en cada una de las moléculas de ustedes. Entonces, ¿qué significa Dios va a estar en un santuario? Significa que en ese santuario va a ser más palpable la presencia divina. ¿Ok? No es que no va a estar en ningún lado únicamente ahí, y si no está ahí, está perdido, está buscando su camino. No, de ninguna manera. Pero Dios nos da un lugar que el sentido de ese lugar es que la persona que llegue ahí siente de manera más palpable y más, se pueda sentir más la presencia divina. O a través de milagros, o a través de la sola presencia y la sola oportunidad de la persona de tener un encuentro con el infinito. Y hay un lugar. Ese lugar estuvo los 40 años del desierto. Si se construyó el segundo año, viene a ser 39 años de desierto, y después estuvo de lugar en lugar hasta que se llegó a Jerusalén y el rey Salomón construyó el primer templo. El primer templo duró 410 años hasta que fue destruido por el rey de Babilonia. Después hubo 52 años en el cual no había sacrificios en Jerusalén. Después se volvió a hacer una especie de algo para poder hacer sacrificios, pero no un templo, algo muy precario. No podían construir el templo porque el gobierno persa no lo permitía. Hubo años así. Después sí se construyó algo un poco mejor. Después hubo el dominio durante unos años del reino de los sucedores de Alejandro Magno, que empezaron con decretos antijudíos.
sucesores. Bueno, yo necesito un encargado de la traducción al español. Yo soy medio burro en este tema. Como sea, esos decretos, después hubo rebelión de los Hasmonaeos, Maccabim, y el templo se purificó y funcionó normalmente, se agrandó un poco más. Después vino Herodes, el rey, y Agripa I y Agripa II, que lo hicieron una especie de complejo enorme. Y hay que entender, el primer templo del rey Salomón era chico en lugar, pero con todo lo que era mucho más chico que el segundo templo, era primero mucho más santo que el segundo templo. Dicen nuestros sabios en la Mishnah, en el tomo de Avot, que el primer templo había 10 milagros constantes. En el segundo había únicamente 5 milagros constantes. Y como sea, el primer templo de Salomón, aunque era más chico, era el edificio más fastuoso que hubo en la época antigua. Estamos hablando de hace 3000 años. No se encontró ningún palacio de ningún rey, ni siquiera de potencias como Asiria, 400 años después del rey Salomón. Se encontraron los palacios de Sanjarib y Abu-Shanipal, el rey de Asiria, no eran ni de esa envergadura de ninguna manera. Seguro ni de esa riqueza. En el templo era una cosa de riqueza que no se podía creer. Hablando de únicamente las 2 columnas que estaban a la entrada del templo, eran 2 columnas de 9 metros de altura, son un edificio de 3 pisos y medio, de oro con agujeros, es decir, no oro, una pieza de oro, sino vaciado de dentro. Era muy difícil de hacer en esa época, nadie sabe cómo lo hizo. Hoy en día se puede hacer, pero en ese tiempo no se sabía cómo hacer. La rey Salomón lo hizo. Y lleno de como figuras de granadas y vides y uvas y demás, unas cosas. Y nada más en las 2 coronas, sin hablar de todo lo demás, que era una cosa fastuosa. Así el segundo templo. El segundo templo es el complejo arquitectónico más grande de hace 2000 años. No existió ni en Roma, que gobernaba todo el mundo, no existió ni en Roma ningún complejo arquitectónico de esa envergadura. Estamos hablando de que, para que tengan una idea, el monte del templo son 430 metros por 200 y algo de metros, una especie de cuadrado, y todo con murallas, que son las murallas que hoy quedaron de lo que se llama el muro del Cótel, es una de las murallas, y todo en relleno y todo elevado, y el templo mismo era una cosa fastuosa, increíblemente grande. Si la Acrópolis de Grecia o el Coliseo romano, de ninguna manera, no estamos hablando de oro y lujo, no, de ninguna manera, el tamaño, nada que ver. Pero, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se debe hacer un lugar para que Dios resida? ¿Y por qué se tiene que hacer? Si ya se lo hace fastuoso con todo lo que pueda para dar una especie de, para mostrar algo una fastuosidad. Primero, ¿para qué hay que hacer? Primero porque Dios dijo, está escrito en la Torah de que hay que hacer. Pero lo que dice Dios, lo hacemos. Dios no nos explica para qué. Pero nuestros sabios se rompieron un poco la cabeza. ¿Por qué a Dios se le dio la idea de pedirnos a nosotros que construyamos una casa para Él? ¿Él necesita una casa? No. Él está arreglado, tiene un alquiler a largo plazo, no pasa nada. Dios no necesita que le alquilen nada, ni que le construya nada. Entonces, ¿para quién es? El templo es para nosotros. ¿Qué significa el templo es para nosotros? Dice, por ejemplo, uno de los comentaristas, que se llama el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, dice de que el objetivo en general de todos los sacrificios y toda la entrada al templo es la preparación que uno tiene que hacer para entrar. El prólogo,
todo lo que uno tiene que purificarse y tiene que elevarse y tiene que sentir que entra en un lugar santo. Eso provoca a la persona un cambio en las acciones, de malas acciones les deja, un cambio en los sentimientos, un cambio en pensamiento, un cambio en moralidad. Si una persona cuando entra, al saber dónde va a entrar y por qué va a entrar, tiene que, todas las preparaciones que tiene que hacer, también preparaciones físicas, también preparaciones espirituales, provocan a la persona una elevación espiritual. Entonces digo así, sin entrar ahora en cada detalle de cada cosa, de por qué este sacrificio sí y el otro sacrificio así, el solo hecho de que uno entra en un lugar que es importante, provoca a la persona un cambio. Voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que un muchacho tiene novia. Un muchacho tiene novia. Cuando tiene novia, ¿se sigue vistiendo zaparrastrosamente como se viste o se viste más, más formal, más se quiere ver bien? ¿Usted qué dice, señor Rodrigo? ¿Se acuerda cuando era novio? ¿O se quiere olvidar? No, uno se arregla más. Se arregla porque no porque la novia lo va a pescar justo con la vestimenta zaparrastrosa que uno tiene, sino porque uno se siente de que, bueno, una novia, entonces me tengo que comportar como una novia, ¿no? Digo, seguro cuando juega al fútbol común y sigue insultando y sigue pegando patadas, sigue recibiendo patadas, no importa. Pero en la vida cotidiana uno se siente un poco, soy una persona que tiene una novia. No es que soy serio, no, yo nunca fui serio. Es decir, yo con novia, sin novia. Pero por lo menos me vestí un poco mejor, porque tenía novia. No iba a salir con una ojota a la calle, ¿no? No que me importa que lo que digan, pero soy una persona que tiene novia, me voy a casar, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? Una persona que no tiene, hay gente que lamentablemente todavía no se casó y son bastante grandes y no se casó. Entonces es bastante difícil para ellos seguir teniendo una especie de nivel de vestimenta, de cuidado a sí mismo, como una persona que está buscando novia. El solo hecho de que está buscando novia ya no se permite a sí mismo engordar como un chancho, como un cerdo. Ya no se permite a sí mismo vestirse como un zaparrastroso. ¿Por qué? Porque quiere que los vecinos, cuando diga, bueno, estoy buscando novia, le digan, ah, bueno, tengo mi prima ahí, que está ahí colgada por ahí, sale. Pero si se ve como un zaparrastroso y no se cuida a sí mismo y se ve dejado en su forma de actuar, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de todo, entonces, ¿qué ganas tengo de presentarle a mi prima que está colgada? No tengo tantas ganas. ¿Por qué? Porque mi prima me va a matar. Tengo que después hacer una especie de cena cena de pacificación con mi tía, porque ¿cómo le presentaste a mi hija este tirado de la calle? De seguro, las cosas exteriores no son lo esencial, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero hay una cosa que uno se prepara. Lo mismo cuando hay templo. Cuando hay templo, una persona dice, bueno, tengo que ir al templo. Entonces me preparo, me hago algo. No es una entrada común, no es una salida al cine, ¿ok? Es una salida, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que nos falta. La emoción, nuestra falta de preparación para ese encuentro. Es decir, cuando uno tiene un encuentro con una persona importante, sea quien sea, un ministro de algo, uno se fija si está bien vestido, si está bien, sabe lo que va a hablar, no va a hablar ninguna estupidez. Digo, ¿qué le digo, qué no le digo? ¿Ok? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo me comporto cuando me dan un vaso de agua? Me lo tomo así, como un desesperado, aunque tenga mucha sed, o lo tomo como una persona. Porque estoy hablando con el muy honorable ministro del perejil. Hay tantos ministros que ya ni se sabe. Entonces, pero uno dice, estoy con el ministro. Y la secretaria del ministro del perejil me está viendo. Entonces, tengo que comportar de una manera. ¿Cómo? No voy a venir con una ojota, ¿no?
con un t-shirt a encontrarme con el ministro. Y si lo encuentro al ministro en la playa, por supuesto que no voy a empezar a buscar como un desesperado una corbata. Pero si voy a la oficina de él y voy a hablar de un tema importante que necesito su ayuda para conseguir perejil para una comida, entonces necesito hablarle de manera como se corresponde al gran honorable ministro del perejil. ¿Ok? ¿Saben lo que es perejil? ¿O en toda Sudamérica se llama perejil o no? ¿Sí? Sí, rap, sí, rap, sí, rap. Perejil es perejil, es perejil. Bueno, ok. Ahora, seguimos. La segunda cosa que por lo cual sentimos que nos falta es porque al yo entrar en un lugar santo, siento como que al entender que Dios puede estar en cosas materiales, al salir de ahí entiendo que también en mis cosas materiales, en mi casa, en mi calle, en mi trabajo, también está Dios. Es decir, uno puede llegar a pensar de acá, Dios está en todos lados, Dios está en todo, te lo tengo acá bien en la cabeza, pero hasta que no lo siento, lo puedo tener acá, pero no lo puedo tener acá porque no lo siento. El santo templo provocaba que una persona no nada más la tiene acá, pensado de que Dios está en todos lados, sino lo siente acá, lo siente en su cuerpo. Entonces, al salir de su casa, al salir del templo, va a encontrar a Dios de cierta manera, no en la misma potencia, no en la misma revelación, pero sí va a encontrar a Dios de cierta manera en todo. ¿Ok? Otra de las cosas que uno puede ver cuando está en el templo, está escrito de que el lugar más alto del templo, que yo quiero explicar, en el templo está conformado en una especie de patios, el patio de las mujeres, que viene a ser patio que están hombres y mujeres juntos ahí, el patio de los hombres, que están únicamente hombres del pueblo de Israel, el patio de los sacerdotes, y después el lugar donde se hace ahí los sacrificios y demás, y después entra como una especie de edificio enorme, que tiene dos partes. La parte donde estaba el candelabro, el altar del incienso y la mesa con los panes, que se entraba todos los días y se hacía lo que se debía hacer. Una especie de cortina bastante gruesa. Y ahí se entra el lugar que se llama Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim es la parte más santa del templo. ¿Qué había ahí? En el primer templo había ahí las arcas de la ley, con las escrituras de Moisés, con las tablas de la ley que recibió en el monte de Sinai, con las primeras tablas que Moshe rompió y demás. Ahora, sobre ese lugar, sobre esas arcas, Dios dijo de que hagan, ¿cómo era el arca? El arca era una especie de armario, 4 maderas, con oro fundido alrededor y un piso, abierta de arriba. Ahí se ponían las arcas, se ponían las tablas de la ley, se ponía todo, se ponía los rollos de la Torah de Moisés y demás. Después había una especie de tapa, que se tapaba todo. ¿Con qué se tapaba? Con una especie de, no sé cómo decirlo en español, una especie de tapa de más o menos un grosor de 8 centímetros de oro puro, que se ponía arriba para tapar. Y sobre esa tapa se debería hacer 2 formas como de ángeles. ¿Ok? Sí, era una especie, otra vez, vamos a decir que así es el arca. Se pone una tapa y sobre esa tapa hay una especie de 2 ángeles, uno acá, otro acá, se miraba. ¿Ok? Se me cayó el arca. Se miraban. Esos ángeles, dicen nuestros sabios, de qué forma tenía. En la Torah misma está escrito de que tenían que tener las alas como haciendo sombra al arca, y las alas para arriba, es decir, las alas para arriba y haciendo sombra al arca, ¿sí? Y la cara de uno frente a la cara de otro.
O sea, dicen nuestros sabios de que qué forma tenían, que esos ángeles tenían cara humana, pero qué cara, de qué persona. Dicen los sabios tenían una cara de una jovencita y un jovencito. Una jovencita y un jovencito. Y lo interesante es que dice que en el libro de los reyes, de que no nada más tenía una especie de dos ángeles, una angelita y un angelito, sino que las formas de las alas no eran así, sin tocarse, sino al revés. Estaban como así, metidos uno frente al otro. Y el versículo dice así, quemar ish veloyot. ¿Qué significa quemar ish veloyot? Como un abrazo de una pareja. Una pareja se abraza. ¿Cómo se abraza? Así. Así tenían que estar, como abrazados, casi abrazados. ¿Ok? Dice nuestros sabios que cuando vinieron los babilonios, no fue así. Pero nuestros sabios nos quieren decir de que cuando vinieron los babilónicos a destruir el templo, abrieron esa cortina y vieron el arca con una especie de forma de un jovencito y una jovencita como abrazándose. Te dijeron, no entiendo. Este pueblo tan santo, que Dios los saca al exilio por sus pecados. Y esto es lo que tiene, esta estupidez tiene adentro. Es decir, este romanticismo, ¿qué significa? El lugar más santo de ellos tiene una especie de pareja abrazándose. ¿Qué significa? No entendieron. Ahora, ¿fue eso o no fue eso? No fue, no pasó nunca. ¿Por qué no pasó nunca? Porque está escrito en el versículo que el rey Yoshiao, 18 años antes de la destrucción del templo, ya ordenó esconder el arca porque sabía que el templo iba a ser destruido, así le dijo el profeta. Entonces escondió el arca, escondió todo lo que había ahí, para que no lo vean. Pero ¿qué es lo que nos quieren decir nuestros sabios de eso? Que así fue lo que dijeron los enemigos, de que le es muy difícil a una persona común entender que Dios puede estar dentro de las relaciones entre una pareja. Le parece una especie de herejía. Uno quiere estar apegado a Dios y olvídese de su esposa, olvídese de cualquier mujer, esté ahí apegado a Dios. Si puede ayunar toda la vida, mejor. Si puede no casarse en la vida, mejor. ¿Cómo usted va a estar abrazando a su mujer y pensando en Dios? Es una herejía, ¿cómo puede ser? Y bueno, parece que no es ninguna herejía. Eso es lo que Dios pidió. Es decir, Dios nos quiere demostrar de que a través de lazos santos, lazos permitidos, por supuesto, entre una pareja uno puede ahí encontrar a Dios, más todavía. El libro del Zohar dice de que un lugar, una casa, donde no hay relaciones, está hablando de relaciones sexuales, ¿ok? Entre el esposo y la esposa, no hay presencia divina. ¡Wow! Es una herejía. Lo pueden comentar al monje ahí en la primera iglesia que encuentran, que hay un judío ahí que dice de que si no pasa nada, no hay santidad. A ver que el monje se le saca lo va a correr con la cruz a pegarle. Que ni se les ocurra, pero así está escrito en el Zohar. Es increíble. ¿Pero dónde salió esa idea del Zohar? De lo que estaba en el templo. Dios nos quiere demostrar de que en todo hay presencia divina. En todas las acciones y en todas las ocupaciones de la persona, uno puede palpar la presencia divina de manera que uno tiene que elevarse para recibirla. Uno tiene que elevarse para poder captar, palpar esa presencia divina. Y eso es lo que nos falta. Uno puede pasar toda la vida en este mundo sin sentir la presencia divina. Es un desastre. Es un problema, porque uno tiene que sentir la presencia divina. Y no nada más para judíos. Cuando el rey Salomón hizo el templo, hizo el rezo más elevado que puede ser. Y ahí dice de que si viene una persona no judía y quiere rezar en tu casa, en esta casa, será recibido.
y puede dar sus sacrificios, y tú vas a escuchar la voz de esa persona, aunque no sea judía, porque el templo no es para los judíos, no es un invento de judíos para judíos, no, es un invento de Dios que los judíos tienen que hacer para elevar todo el mundo, judíos o no judíos, ¿ok? Muy simplemente. Más todavía, en el libro de Isaías dice, porque mi casa va a ser la casa de los, se va a llamar casa de rezos para todos los pueblos. Si todos los pueblos van a entender de que ese lugar pasan los rezos. Ahora, ¿por qué en ese lugar pasa? ¿Hay alguna pregunta por ahora? Rodrigo, usted manda. Sí, Rap, había en el chat una pregunta de Oscar. Sí. La voy a leer. Dice, para que el tercer templo se construya, ¿tiene que venir el Mashiach o lo pueden construir en cualquier momento? No, se puede construir en cualquier momento, pero una de las condiciones del Mesías es construirlo. Es decir, si está construido, el Mesías tiene bastantes cosas que debe hacer. Si está construido ahí, no hace falta que la construya. Pero si no está construido, él la debe construir. Es decir, uno no puede ser Mesías sin construir un templo. No existe. Pero no hace falta de que el Mesías esté para construirlo. ¿Ok? No está escrito en ningún lado. Rap, ¿le puedo hacer una pregunta antes que siga con respecto a los milagros que habían en el templo? Sí. Mencionó que antes habían 10 milagros el primer templo que ocurrían en el templo. Y luego pasaron a ser 5. ¿Por qué se redujo? Porque el segundo templo, al no venir todo el pueblo de Israel a la tierra de Israel para construir la tierra y construir el templo y volver a su tierra elegida, entonces tuvo una especie de debilidad inminente en ese templo. Por eso el líder Ezra sabía que no iba a ser el templo final, porque el pueblo de Israel, gran parte, no quería volver a la tierra de Israel, por cierto, cada uno por su idea. Entonces, él lo hizo de una manera intermedia. Es decir, estaba la profecía de Ezequiel, que es el tercer templo, y estaba cómo se hizo el primer templo. Y él tenía testigos de cómo se vio el primer templo, porque había gente que todavía vio el primer templo y volvió con él. Gente anciana. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo una especie de mezcla entre el primero y el tercero, y eso fue el segundo templo. El segundo templo es una mezcla, y lo hizo a propósito, no lo hizo como el tercer templo para que se pueda destruir. Es decir, él sabía de que al no venir había una especie de debilidad inherente en la construcción del templo, entonces no iba a ser el templo final. Por eso hubo también una debilidad en la forma de la revelación divina. ¿Ok? En los milagros que se vienen. Seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Rap. Ahora le leo. ¿Por qué el patio para las naciones estaba fuera del recinto sagrado? Me gustaría aclarar esa duda. ¿Qué patio de naciones? No dije patio de mujeres, dije. Bien. No. El patio de los hombres también estaba fuera del recinto sagrado. Los hombres y las mujeres. Pero en el lugar de las mujeres también había hombres. En el lugar de los hombres no había mujeres. ¿Qué? Ok, y otra pregunta más. Dice, hace mucho escuché de alguien que se decía judío que la destrucción del templo implicó la pérdida del ascenso a la bendición divina, no solo para el judío, sino para la humanidad. No, y habló de un aparente enojo del Creador con los gentiles. ¿Qué tan verdaderos es eso? No entiendo qué es lo que dijo, que había una especie de qué, antes del enojo, que había una especie de qué. Brian, si querés puedes activar el micrófono y hacer la pregunta. Bueno, lo que pasa es que hace mucho, hace meses, escuché de alguien que se decía ser judío, que digo porque hoy en día no se sabe, que pues... Usted le puede pedir una prueba, ¿eh? Pues yo no sé, bueno, dígale si tiene circuncisión que le muestre. Ok, él decía que debido a la destrucción del templo, la bendición divina, la presencia divina se perdió. Y que eso quitó... No se perdió, de ninguna manera se perdió.
Bueno, eso fue lo que él mencionó y habló de que... ¿Sí? Se debilita. Ok. Y dijo que debido a esto el pueblo, Dios estaba enojado con la humanidad porque a la final fueron los babilonios quienes destruyeron el templo y los romanos después y todo esto. No. Dios mandó a la humanidad, a Babilonia y a Roma, a destruir su templo porque no éramos aptos de tenerlo. Es decir, una persona se enferma. ¿Y quién decretó que se enferme? Dios. ¿Dios se enoja con la bacteria? No. ¿Por qué? Porque Dios la mandó. ¿Ok? Dios mandó a la bacteria para que esa persona esté enferma. ¿Por qué? Porque debería estar enfermo. ¿Por qué? Se lo merece. Entonces Dios no se enoja con la bacteria. Uno se puede enojar con la bacteria. ¿Ok? Se puede enojar con una bacteria. Lo mismo acá, no se puede enojar con los reinos que demonieron la tierra porque Dios los mandó. Más en el profeta Jeremías dice de que el Nebuchadnezzar, qué palabra en español, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia que destruyó el templo, dice Nebuchadnezzar, mi esclavo, porque hace lo que yo le pedí. Yo le pedí que destruya el templo. ¿Ok? Sí, ¿alguna otra pregunta? Edgardo, podés levantar, podés activar el micrófono. Ya tenés ahí la. Después sigue Emilia. Sí. No se escucha. Ahora sí. Lo escucho. No se escucha. Bueno, mientras soluciona el problema de Edgardo, vamos con Emilia. Señora Emilia, ¿cómo anda? Muy bien. Sí, va a contestar Emilio. Sí, yo, Rabino, el marido, Hugo sos Kurz. vos. Sí, ¿cómo anda? Hola, Hugo. ¿Cómo? ¿Perdón? Hable. Sí, la pregunta es la siguiente. Vio que usted estaba hablando en el desierto, cuando tenían armado en el arca, el lugar santo, el lugar santísimo. Y yo nunca encontré, y vio que tenía el muro exterior con las tiendas y todas esas cosas. ¿Y por qué no se refiere al piso? Lo único que más encontré cuando leía la Torá es el piso, es el suelo, suelo. Y tiene tan bien armado todo, porque el templo, el patio exterior, el patio interior, las columnas, los basamentos. Y cuando se refiere al piso es solo suelo, lo único que encontré. ¿Qué piso tenía ese lugar o por qué solo suelo? En el desierto era la tierra del desierto. En el primer templo era hecho de una especie de piedras que hay en Jerusalén, que se liman y son muy lindas. En el segundo templo había una especie de mosaicos, y esos mosaicos únicamente, los romanos por supuesto destruyeron todo, pero tiraron todo a una especie de valle, el valle del Kidrón, y fue también sepultado en el monte del templo por tierra, por desastres que había, y se encontraron partes de ese mosaico. Y hay uno que se ocupó de armar una especie de suelo, 1 metro por 1 metro, de cómo era el mosaico en el segundo templo. Es hermoso. Era algo con color, la mayoría era negro y blanco, un mosaico de negro y blanco que entraban uno con el otro y quedaba muy lindo. Ese era el piso del segundo templo. ¿Ok? Segundo templo, sí. Gracias. Ay, no, perdón. ¿Algo más? Sí, Rap. Edwin. A ver si Edgardo. No, Edgardo, no se escucha. Hola, buenas. La pregunta que yo quería hacer, nuestro cuerpo, Edgardo, tendrías que silenciar el micrófono. No se escucha. Puede escribirla. Lo que yo quería preguntar, escríbala y Rodrigo la va a decir. Nuestro templo, nuestro cuerpo es también como un templo sagrado que tenemos que cuidarlo para Dios, o
No se escucha bien. O como No se escucha bien. en qué momento también sentimos la presencia Erwin, no se escucha de Dios bien. cuando- Fíjate si la podés Que lo escribir. escriba. Escribí la pregunta porque no se escucha bien. Lo que quiero preguntar, no, yo lo que escucha bien. Lo que yo le quiero preguntar, y habla más fuerte, nuestro cuerpo es como un templo sagrado La primera pregunta también de para Dios. Cava Salas, no se Y escucha. cómo nosotros Que lo podemos escriba. sentir su presencia de Dios, cómo nos comunicamos con Él cuando queremos. Le explico, para entender la presencia divina hace falta primero estar convencida de que existe, de que uno es posible que la palpe, de cierta manera, buscar la presencia, buscar cómo Dios me maneja mi vida y cómo comunicarse con Dios, seguro, con rezos, con buenas acciones, cualquier buena acción, cualquier rezo, cualquier cosa de esas acerca a la persona a Hashem, seguro, por supuesto. ¿Ok? Bien, vamos con Carmen. Carmen Rosa. Buenos días. Sí. Quería preguntar, pues quería hacerlo en privado, pero bueno, ¿qué pasa cuando en una casa no hay lo que estaban diciendo referente a las relaciones con la presencia de Dios, porque la persona está enferma? Ahí, ¿qué pasa? Y bueno, está enferma quiere decir, ¿quién le manda la enfermedad? ¿Dios o el diablo? Dios. Ah, bueno, entonces quiere decir que Dios quiere de que en esa época no tenga relaciones. Muy simple. Alabado No, sea Dios. no, ok, es decir, no hay que buscar la quinta pata al gato y decirle, bueno, me divorcio porque, no, se divorcia por otro tema, no. Sí, es que me preocupé, fue porque entonces no habría presencia de Dios, entonces yo dije, No ay, hay presencia que es una especie de, ¿cómo se llama? Hay una regla en la halajá que dice, Anusra Hamaná Patre, una persona que no tiene otra opción, que está como obligada por las circunstancias, entonces no puede cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, mañana a la noche empieza el ayuno de 24 horas. Hay gente que se está enferma y no puede ayunar, ¿ok? Entonces, si no puedo ayunar, que se muera, que ayune y se muera, que ayune y termine en el hospital. No, que no ayune. Muy simple. Dios no lo va a culpar, pero ¿por qué no ayunó? Porque no puede ayunar. Según los médicos, no puede ayunar. Pero lo mismo acá. Bueno, sí, porque yo dije, no, que falte la presencia de Dios, por eso. No se preocupe, no se preocupe. Ay, gracias y perdón la pregunta para todos. No hay problema. Bien, ¿Qué más? vamos con Claudia. Claudia Castillo. Claudia. Buenos días, Rap. Una pregunta, ¿cuál será el aporte de nosotros los de Neinoa a la construcción del pueblo, del tercer templo, perdóname? ¿Cuál es el aporte? Primero, el solo hecho de pedir a Hashem que haya un templo, que haya un lugar donde se esté la presencia divina. Te puedo decir de que yo viviendo en Israel veo la presencia divina mucho más de lo que podría palparlo en cualquier lugar del mundo. Sin el templo por ahora. El solo hecho de la presencia divina, lo veo en mi vida, lo veo en todo lo que pasa. Veo cómo Dios maneja la historia. Veo cómo Dios de vez en cuando nos castiga y nos duele. Pero también, pero veo que la presencia divina la siento su presencia, siento también que de vez en cuando nos tiene que pegar, ¿ok? Pero es más sensible, se puede. ¿Qué es lo que pueden hacer? Primero, hacer, como dijimos, pedir. Lo segundo, tratar de expandir la idea no agita. Y eso va a provocar que muchísima más gente entienda de que le falta algo. Le falta el templo en Jerusalén, le falta, sí, no nada más a ustedes que son 51 personas, incluido yo. Le va a faltar a 500,000 personas. Y eso va a provocar de que Dios diga, bueno, ¿sabes qué? La verdad, para los judíos por ahí todavía no están preparados para que tengan templo. Pero hay 50,000, 500,000 no judíos que me vuelven loco con los rezos y ya me tienen re podrido. Y este me reza en español, el otro me reza en chino, el otro me reza acá, el otro me reza allá. Estamos uniendo loco tenemos 16 idiomas.
que traducimos el libro de Rav Sherky. Entonces imagina que es un despelote total a Kadosh Baruj Hu. Ahí recibe Hashem los rezos de uno en español, los rezos de uno en chino. De vez en cuando los ángeles se lo mezclan y se confunden. El chino y el coreano, por supuesto, porque son los dos lo mismo, así. Anda a descubrir cuál es la diferencia. Uno dice chin kim pum, otro dice pum kun chin. Ahí llegas, hace un lío bárbaro. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Me lo saco de encima, le construyo un templo, aunque por ahí a los judíos no les corresponde, pero la verdad, esta gente se está portando bien y quiero que tengan su templo. ¿Ok? Entonces también puedo ayudar. Y ahora, por supuesto, apoyando el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. No existe templo sin el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. No existe, no va a ser. Nunca fue. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, Okay. Rap. ¿Algo más? Sí, Rap. Vamos a ver si Edgardo pudo solucionar el tema del micrófono. Edgardo. No se escucha. No se escucha. Seguimos con Arturo. Hola, Ra, buenos días. Buenas. Lo seguimos esperando aquí en México para invitarle unos tacos sin chile, sin nada de chile. Sin chile, por favor, sin chile. Hagamos un favor. Sí, mi Rab. Oiga, una pregunta. Disculpe, usted viene al Congreso en Chile y me trae un taco sin chile, viene bien. Un Congreso en Chile con un taco sin chile. Vendría bien. Y acompañado de un buen vino chileno. Sí, no viene nada mal. Sí. No, mendocino. Un vino mendocino, Rap. No, los chilenos son un poco mejor. Disculpe, no lo agarré más, pero los chilenos están muy bien. Seguimos. La pregunta es la siguiente. En el segundo templo, en el primer templo había unos escudos de oro. En el segundo templo ya los escudos ya no eran de oro, eran de bronce. En el tercer templo va a ser majestuoso, va a ser igual de oro, así todo más majestuoso que el primero. No tengo la menor idea. Según lo que está escrito en el profeta Ezequiel, no va a haber escudos. No está escrito en ningún lado que va a haber escudos. Sí, no está escrito, no significa que está prohibido de que haya, pero no es lo que el profeta dice que como cosa obligatoria que haya. Tampoco dice de que va a haber aire acondicionado, y me imagino que aire acondicionado va a haber. Es decir, no dice la palabra aire acondicionado porque él escribió hace 2600 años y no había aire acondicionado. Tampoco dice que va a haber una especie de ¿cómo se dice? Que se calienta el piso bajo piso, ¿cómo se dice? Calefacción central. Bajo piso. Pero se imaginan que los sacerdotes tienen que trabajar descalzos, porque así se trabaja en el templo, en un mosaico. ¿Saben el frío que hacen en invierno en Jerusalén cuando llueve y sin llueve? Corriendo a las 5 de la mañana, corriendo la coneja para sacrificar, se les congelan los dedos. Entonces no vendría nada mal que haya una especie de algo de caliente ahí al piso, ¿no? Y no está escrito en el profeta de Ezequiel, pero no significa que está prohibido. No. ¿Ok? Losa radiante. Muy bien, señora Celi. Losa radiante. Va a haber rosa radiante, estoy seguro. ¿Ok? Bien, vamos con... Acá tenemos la mano levantada de... Ay, no lo puedo ver. La persona que tiene... Vivian. Ay, sí, gracias. Buenos días, Shalom. Adelante. Sí, mi pregunta es, escuché ahorita al Rat que dijo que para poder que se construya el templo deben estar reunidas las tribus. No está escrito en ningún lado. Me lo vi que la pregunta y no pude contestarla. No hace falta que estén reunidas todas las tribus. Ok. Entonces, ¿cómo uno puede saber? Por ejemplo, de acuerdo a la historia, dice que fue destruido en el año 70, o sea que a esta época ha pasado más de 1954 años. ¿Cómo se puede tener con certeza que será reconstruido el templo en esta generación o será generaciones posteriores? O sea, ¿cómo uno puede saber? Me importa un reverendísimo pepino y no tengo la más perrísima idea si vamos a tener la dignidad de ver el templo en mi vida.
No, prefiero de que sí, me importa mucho que esté, pero yo acepto lo que Dios decida. No tengo ninguna certeza de que va a ser en esta generación, pero si le contaba a mi tatarabuelo de que vivía en Siria, en la ciudad de Alepo, si le contaba que dentro de 150 años iba a haber un Estado en la tierra de Israel, Estado judío en la tierra de Israel, iba a haber 7 millones de judíos, y ese Estado va a ser una potencia económica, tecnológica, militar y lo que le da la gana, y un país desarrollado, y demás, y demás, y demás. Si le llegaba a contar a mi tatarabuelo eso, lo único que podía hacer es internarme en un manicomio. Porque dice, usted está loco de la guerra, usted está hablando boludeces, por Dios, ¿quién le metió eso? ¿Qué droga se está tomando, muchacho? Quiere decir que hay como se dice, hay esperanzas de que Dios haga. Nosotros queremos y hacemos lo posible para que el templo yo lo pueda ver. Decir que tengo una certeza de que lo veo en esta generación, no. Pero estamos adelantando, cada vez adelantamos más. Nadie pensó 2 meses antes de la guerra de los 6 días que íbamos a conquistar Jerusalén. Nadie pensó, nadie, les aseguro. Y hubo quien sabía, grandes rabinos y demás, pero si le preguntaban al primer ministro de Israel si va a conquistar Jerusalén, lo que decía era, bueno, vamos a intentar quedarnos en la playa de Tel Aviv y que no nos tiren al mar. ¿Ok? Eso es lo que pensaban. Nadie pensaba en conquistar Jerusalén. ¿Ok? Hay otra pregunta del Mashiach, lo vi acá. ¿Qué dice ahí en la pregunta, Rodrigo? Sí, bueno, pero antes de llegar a esa pregunta, habían dos posterior que dice. Bueno, ya contestó la de las 12 tribus. Vamos con la otra pregunta que decía: para la construcción del templo es necesario que suceda el acontecimiento de la guerra de Gog y Magog, o podría construirse. No, la guerra de Gog y Magog, quédense tranquilos. La guerra de Gog y Magog parece que pasó. Puede ser que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿ok? Y si no es la Segunda Guerra Mundial, puede ser alguna otra guerra que ya nos pasó. No hace falta buscar la quinta pata al gato y esperar que haya una guerra. Puede ser que sí, puede ser que no. Andá a saber. Hubo bastantes guerras acá, ya. Tenemos en el repertorio del mundo estúpido suficientes guerras que se pueden decir que son guerras de Gog y Magog. Especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue una especie de debacle de la humanidad mundial. Bien, hay una pregunta que dice: ¿el Mashiach puede ser cualquier persona o tiene que ser un judío? Bueno. No nada más un judío, tiene que ser un judío de la simiente del rey David. No cualquier judío puede ser. Hay otra pregunta similar que también habla del Mashiach. Dice: ¿en qué difiere Mashiach de cualquier otro judío o ser humano? ¿Corporalmente? Mario, ¿podés aclarar? No le contesto, muy simple. El Mashiach no es corporalmente distinto a nadie. ¿Ok? Tiene 2 manos, 2 pies, todo, escucha, ¿ok? Todo común. El Mashiach es una especie de estadista justo y santo que va a gobernar al pueblo judío en la tierra de Israel y va a dar un enfoque universal del judaísmo a todas las personas del mundo, todos los seres humanos y también a toda la creación divina, incluido animales y vegetales. Pero es primero un gobernador exitoso del pueblo judío que vive en la tierra de Israel. No va a ser un rabino, ¿ok? Puede ser un rabino, pero tiene la condición especial es que sea rey, que sea gobernante. Si es rabino y no gobernante, no es Mashiach. Si es gobernante y no es rabino, puede ser Mashiach. ¿Ok? Hay varias etapas en el Mashiach. El Mashiach está en la etapa de que él gobierna comúnmente, con mucho éxito. Y está en la etapa en la cual Dios tiene una especie de profecía que le da la posibilidad de cumplir con la misión, de no nada más ser un buen gobernante y tener una tumba importante donde están todos los primeros ministros de Israel, sino tener una posibilidad de cumplir con su misión de Mashiach, que es cumplir con todo lo que dicen nuestros sabios, que es la misión del Mashiach, que viene a ser construir el templo, hacer venir a todos los judíos a la tierra de Israel, y demás. Y también, por supuesto,
hacer que toda la humanidad cumpla los preceptos de Noé. Es decir, está escrito de que una de las condiciones del Mashiach es, una de las obligaciones del Mashiach es hacer que toda la humanidad cumpla con las leyes noajidas. ¿Ok? Es una de las condiciones del Mashiach. Así que prepárense, ustedes ya lo cumplen, entonces no tienen ningún problema. Pero cuando haga Mashiach, va a ser de que todo el mundo abandone sus religiones y reciba para él la conducta noajida. ¿Ok? ¿Tiene que ser erudito de la Torá? Sí, en cierto momento tiene que ser erudito de la Torá. Si es una condición a priori, no. No. Puede ser al principio no erudito de la Torá y después va a ser, sí, él va a captar vía la profecía muchas cosas de la Torá que nosotros no podemos captar porque no somos profetas. Es decir, yo tengo barba de profeta, como ustedes ven, pero únicamente barba. No, acá no tengo nada de profeta, lamentablemente. ¿Ok? Rabino, tengo dos preguntas más en el chat que dice, una dice, ¿cómo serían los sacrificios en el tercer templo? ¿Habrá sacrificios de animales? Sí, seguro. Hay quien dice de que no, de que habrá sacrificios de minjá. Minjá viene a ser una especie de como recipiente que se pone sémola especial y se da a sus sacrificios. Teóricamente no. Maimónides en su libro dice de que en el tercer templo va a haber sacrificios comunes, como hubo en el segundo templo, como hubo en el primer templo. ¿Ok? Bien, y otra pregunta es, ¿nuestro cuerpo es como un templo sagrado? De cierta manera, cada uno de nosotros tiene un lugar santo, el lugar donde está el alma. ¿Dónde es? ¿Dónde es el lugar donde está el alma? La cabeza, el cerebro. ¿Ok? El cerebro es la base donde está ahí el alma humana, que es lo más elevado de la persona. Y los sentimientos están en su corazón. ¿Ok? Es decir, está el asunto ese de que sí, de cierta manera cada uno de nosotros es una especie de algo que tiene que cuidar lo esencial. Y eso también es físicamente, se sabe. Cuando una persona no tiene latidos de corazón, no respira, está semi muerto, está en un estado catatónico, que es peor todavía. ¿De qué se ocupa el cuerpo? De mantener que el cerebro siga recibiendo sangre. Porque el cerebro, de ahí se puede revivir el cuerpo. Pero si una persona tiene todo bien, el cerebro mal, murió. ¿Ok? Entonces, lo esencial es el cerebro. Lo esencial es porque es donde está el alma de la persona. La identidad humana de la persona. Por eso cada uno de nosotros, de cierta manera, sí. Para construir el templo, destruían la mezquita de los dragones, que representa, sí. Le explico. Hay en el monte del templo hasta el día de hoy 2 mezquitas. Le voy a hacer voy a mostrar acá. Esta es la base del monte del templo. El monte del templo. El monte del templo es más o menos 40 veces más grande del segundo templo de Jerusalén. Ese segundo templo de Jerusalén era un cachito así. Bastante chico. Era una parte 40 del todo el que son el monte del templo hasta el día de hoy. En el monte del templo hay 2 mezquitas. No, hay una mezquita y un edificio. Una mezquita es ¿cómo se llama? La mezquita de oro, que tiene una cúpula de oro, que nunca fue mezquita. Nunca, durante 1600 años, desde que se construyó hasta el día de hoy, nunca nadie rezó ahí. ¿Ok? No es una mezquita. ¿Y para qué le hicieron los musulmanes? Muy simplemente. Cuando llegaron los musulmanes estaban totalmente convencidos de que ellos venían a suplantar a todas las religiones, al judaísmo y al cristianismo. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, ellos dijeron, bueno, en este lugar el rey Salomón, que es muy honorable para ellos, y el rey David eligió el lugar, el rey Salomón construyó el templo en ese lugar. Entonces, como nosotros venimos ¿cómo se dice?, a suplantar la creencia del judaísmo. Nosotros somos una especie de judaísmo más sofisticado, más verdadero. Entonces nosotros ponemos en el lugar donde estaba el templo un lugar que simbolice la conquista musulmana y la fe en nuestro profeta, ¿ok? Que suplanta a Moisés y a Jesús. Entonces en ese lugar hicieron una especie de edificio octógono. Esa es la mezquita de oro.
La mezquita de Omar nunca fue mezquita. No tiene las condiciones de ser mezquita. En una mezquita tiene que haber ciertas condiciones interiores para ser una mezquita. Nunca fue mezquita, nunca nadie rezó ahí. Nunca. Y está la otra mezquita, la mezquita de la Punta, que está en un lugar donde no es santo, según la santidad de la alhaja. Vamos a decir que esta mezquita está acá, la primera mezquita acá, la otra mezquita está en la Punta, acá. Se llama El Aqsa. Ese es el lugar, el tercer. Hay una discusión entre los musulmanes si es santo o no es santo. La mayoría de los musulmanes dice que no tiene ninguna santidad, es otra mezquita como cualquier mezquita del mundo. Los musulmanes que viven en la tierra de Israel, ¿por qué la llamaron El Aqsa? El Aqsa en árabe viene a decir el de la punta, la mezquita de la punta, la mezquita del límite, porque es el límite del monte del templo. ¿Por qué lo llamaron así? Porque está escrito en el Corán de que el día que Muhammad murió, fue a rezar a esa mañana a una mezquita en Medina, donde vivía, que era la mezquita que estaba en el borde de la ciudad, la mezquita del límite. ¿Ok? Y murió. Murió. Ok. ¿Qué pasa? Cuando los musulmanes vieron, después de conquistar Jerusalén, de que había el reino musulmán, un reino bastante grande, y se dividió en dos. El subreino de Abbas, que era la capital en Bagdad, y el reino de la capital de El Cairo. Entonces, el que gobernaba acá quería hacer de que tenga una especie de importancia. ¿Cómo hizo? Dijo que lo que dice en el Corán de que el monte, él fue a rezar a una mezquita en el límite, significa la mezquita del límite del monte del templo. ¿Para qué lo hizo? Porque si los judíos y los cristianos ponen la mano en un lugar, dicen de que es santo, yo tengo también decir que Jerusalén es santa. Pero ¿qué tiene que ver Jerusalén con Muhammad si no está escrito Jerusalén ni una sola vez en el Corán? No, Está escrito que fue a rezar en la mezquita de la Punta. Entonces la mezquita de la Punta es esta mezquita. Es decir, primero hizo una mezquita en la Punta. Después dijo así, bueno, sí en el Corán, hace 200 años, dice que Muhammad rezó en la mezquita de la Punta, quiere decir que es la mezquita esta de la Punta. El pequeñísimo problema es que la mezquita de la Punta, que usted dice que Muhammad pasó por ahí, fue construida 250 años después de que Muhammad está repodrido en la tierra. ¿Ok? No puede ser de que él rezó ahí porque no había nada ahí. No importa. Saben que las fantasías musulmanas son algo que no se puede refutar porque no hay cómo discutir. Yo una vez discutí con un musulmán y me dice, no, pero usted no entiende. La mezquita de la Punta fue construida 7.000 años antes de la creación del mundo. Bueno, si usted dice que la mezquita fue construida antes de la creación del mundo, yo no tengo nada que decir. Ya se terminó, porque no hay ninguna. ¿Cómo se puede discutir? Y se empieza a discutir, ¿me entiende? No. Sí, no había nada en el mundo. ¿Qué es lo que había? La mezquita de la Punta. ¿Sabemos quién construyó la mezquita de la Punta? Fue construida en el 1850, 230 años después de que Muhammad murió. Pero no importa, el tipo está emperrado de que estuvo antes de la creación del mundo. 7.000 años antes, no un día antes, 7.000 años antes. Y bueno, mira lo que es el cine, ¿no? Uno está en la película, esta gente anda a sacarlo. ¿Qué va a hacer? Bueno, qué pobre gente. Terminó la discusión, ¿me entiendes? En el tercer templo, seguro, los Ben-Noach van a hacer sacrificios, seguro. No nada más en Ben-Noach, todas las personas, aunque no sean Ben-Noach, pueden dar sacrificios en el templo, seguro. ¿Ok? También lo hicieron. En el primer templo hubo gente que no judía que hizo sacrificios, en el segundo templo también, y en el tercer templo, si Dios quiere, también, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Saben de que hoy en día, y con eso vamos a terminar, las únicas personas en el mundo que pueden hacer sacrificios hoy en día sin el Bet Hamikdash, ¿saben quién son? Los noajidas. Los noajidas, sí. Sí. Hubo un noajida y un noajida acá que vivió cerca de mi casa, que él no se convirtió, la familia de él, todos se convirtieron, los hijos se convirtieron al judaísmo, él no.
le pidieron de que no se convierta. El tipo quería conversar y dijeron, no, usted quédese en Nuajida porque usted va a mostrar al mundo de que existen nuajiditas. Yo uno de los primeros, estamos hablando de hace 30, 40 años. Y hace 10 años alguien le dijo, pero usted puede hacer un sacrificio, no en el monte del templo, acá la policía no te va a dejar, pero en cualquier lado. Usted puede hacer un altar y dar un sacrificio de una paloma. Y el tipo decidió estudiar el tema y se metió y estuvo ahí un lugar que se llama Mahon HaMikdash, que es un lugar que se especializa en todo lo que tiene que ver con construir cosas para el templo y estudios y demás. Hicieron ya muchísimas cosas que son factibles para usar en el tercer templo. Y ellos les dieron una especie de, sentaron con él, explicaron cómo debe ser, y construyeron con él el altar y hizo un sacrificio. La primera persona en 1900 y pico de años que hizo sacrificio es una ojida. Y se puede desfactar hasta el día de hoy. Uno puede escuchar música normal, puede tomar cerveza, y si no toma cerveza, ¿qué toma, muchacho? No hace falta darle duro con la tequila a las 6 de la mañana. Uno empieza a las 6 de la mañana con una cerveza y después va adelantando. Imagina que una tequila a la mañana te mata. ¿No? Sí, no hay ningún problema. Música normal, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que la música hay que tener cuidado. La música tiene que ser música que lo lleve a una persona a una especie de elevación, no una música que lo lleve a una degradación. ¿Ok? ¿Cómo son las animaciones del tercer templo? Ah, grandísimo. Está escrito en la profecía de Ezequiel. Es bastante grande, mucho más grande que el segundo templo. Mucho más grande. ¿Ok? Excelente, Rabino. Bueno, quedarán unas preguntas después que las envíen al chat y que me las envíen por privado y yo se las reenvío a usted, Rabino, para que pueda responder. Bueno, les agradezco a todos su participación. Los vuelvo a invitar a todos al Congreso, Gran Congreso de diciembre en Santiago de Chile. Bienvenidos sean, nos podemos encontrar personalmente y ahí vamos a tomar tequila ahí en Chile. No, vamos a exagerar. Ahora, como hay una gran discusión si el vino chileno es el mejor o el vino mendocino, ustedes me traen, yo voy a intentar de probar y decidir de manera según la halajá cuál es el mejor vino. Pero hace falta el último concurso ganó un mendocino. Una docena de cada uno y sí la emboco bien y la pego. Como debe ser. Les agradezco a todos su participación. Yo llevo el mariachi. ¿Qué dijo? Gracias. Yo llevo